Para el curso de psicología aplicada a la empresa vamos a cambiar totalmente de temática. De antes era la calidad total, ahora empezamos a hablar del liderazgo. Vamos a ver algunos puntos de liderazgo esta semana y lo terminamos pues en la próxima. Entonces, el liderazgo, ¿verdad? Que es la guía hacia otras personas, hacia un objetivo común, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿quiénes pueden ser líderes? Y vamos a ir viendo a través de esta clase si realmente todos podemos ser líderes o no, ¿verdad? Les dejo esa pregunta para que usted la analice. Entonces, vamos a ver primero el surgimiento de un líder. Entonces, tenemos el surgimiento de un líder es la idea de que las personas que se vuelven líderes poseen rasgos o características distintos de aquellos que no lo hacen. O sea que los líderes surgen según esta teoría, ¿verdad? Pues aparecen en el mundo porque traen las características para hacerlo, ¿verdad? Es decir, las personas que se convierten en líderes como los presidentes George Bush, Barack Obama, los directores ejecutivos Carly Fiorina y Michael Dell, comparten rasgos que su vecino o un compañero, un cocinero de McDonald's no poseen. No es discriminación. Acá esto se refiere a que hay rasgos que heredamos, que ya traemos, que nos hacen ser líderes, líderes natos. Y hay personas pues que nunca tienen la intención de ser líderes, pero eso no quiere decir que no puedan serlos. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, a ver, dígame, de las 6 personas que están acá en esta fotografía, ¿ustedes reconocen alguna? Sí, profesor. Nelson Mandela, Muy bien, Nelson Mandela, Gandhi, Adolfo Hitler. Hitler, Barack Obama, muy bien. Y bueno, los otros dos, bueno, Steve Jobs creo que sí lo conocen y, ay, ya se me olvidó el nombre, ay, ahora estaba viendo, es una líder autocrática, pero se me fue el nombre ahorita. Bueno, Carly Fiorina. no, no es ella. El nombre está acá, pero no es ella, tiene otro nombre, no me recuerdo si Margaret Stauder, ay, no me recuerdo. Pero es una líder autocrática. Tenemos líderes políticos, líderes democráticos, líderes fascistas totalitarios, líderes... Steve Jobs era un líder bastante audaz, ¿verdad? Él cambiando el mundo con sus aportes, ¿verdad? Y líderes pues que estaban mi punto de vista, ¿verdad? Líderes democráticos, líderes pues de muchos tipos de líderes, religiosos, autoritarios, líderes pues de toda esta índole. Y estas personas, según esta teoría del surgimiento de un líder, ya traen esas características, o sea, están destinadas a hacerlo. No importa, al final siempre van a terminar siendo líderes. Bueno, esa es la teoría del surgimiento de un líder, que estas personas que sobresalen tanto al punto de que cualquier persona en cualquier país del mundo ve la fotografía y dice, ah, es Hitler, es Gandhi, es Nelson Mandela, y los reconocen porque se han convertido en líderes que han hecho un cambio tan grande y han impactado a tantas personas que los han llevado a seguir sus creencias o políticas. Entonces, según esta teoría del surgimiento de un líder, esos rasgos ya se traen. Se tienen esas características distintas a los que no se convierten en líderes, ¿verdad? Por ejemplo, el cocinero de McDonald's, un vecino, un trabajador promedio, pero esta es solo una teoría, ¿oyeron? Es que ya dice que esos rasgos ya se traen. Pero ahora les pregunto a ustedes, ¿será totalmente cierto o también se pueden crear los líderes? A ver, quiero escuchar su opinión.
¿Será que los líderes nacen o se hacen? Se hacen, se pueden crear un líder. Muy bien. Ya la compañera dice que se puede crear. ¿Alguien más opina algo diferente? Para mí tal vez si nace siendo un líder y ya conforme al tiempo se va haciendo un líder. Muy bien, miren. A ver, Freddy, te escuchamos. Bueno, en mi opinión, un líder, quizá nace porque ya trae las características que le distinguen a los demás, pero también se puede ir formando un líder a través de la experiencia y la trayectoria que tiene la persona. Muy bien. La verdad, ninguno está equivocado. Los líderes nacen. Hay personas que de verdad estaban destinadas a eso, pero los líderes también se hacen por formación, por características, por situaciones. Han habido casos en las que simples campesinos, ¿verdad?, se han hartado de las situaciones injustas y uno de ellos se levanta y dice, bueno, síganme y vamos a hacer justicia, vamos a cambiar nuestra vida. Esa persona no tenía la formación, fue criada para obedecer, pero por las situaciones en las que estaba viviendo, tomó el liderazgo y llevó al grupo a hacer un cambio. Eso también existe. Entonces, los líderes surgen, pero también se hacen. Entonces, tienen razón ustedes. Acá esto es cierto, ¿verdad? Hay características que no traemos, que algunos sí, y son líderes natos, pero las situaciones llevan a que a veces nos toque el papel de líder. Porque imagínense, si fuera cierto que los líderes surgen, sería muy difícil contratar un gerente para nuestra empresa, porque tendríamos que buscar a alguien que haya nacido con esas características. Y puede que haya muchos o puede que hayan pocos. Entonces, eso no significa que haya un gen del liderazgo, ¿verdad? Entonces dice, ¿significa esto que existe un gen del liderazgo que influye en el surgimiento de un líder? Probablemente no, no es algo que esté en nuestra genética. Más bien, heredamos ciertos rasgos y capacidades que podrían influir en nuestra decisión de buscar el liderazgo. Hay personas que tienen todas las características para ser un buen líder, pero no quieren serlo y no lo son. Aquellas personas que en su trabajo siempre son escuchadas, pero no les gusta tomar el puesto de mando. Tiene las características, nació para ser un líder, pero no lo ejerce. Entonces, a veces hay personas que no tienen todas esas características, pero quieren ser un líder. Entonces, tienen el deseo, la necesidad, y eso los lleva pues a aprender a ser líderes también. Cualquiera puede ser un líder siempre y cuando cultive en sí mismo pues las cualidades para hacerlo. Entonces, hay quienes traen la facilidad y otros pues deben cultivarlas, pero todos podemos ser líderes. Pues solo hay que buscar esos objetivos. Entonces, no es un gen, ¿verdad? No es algo que esté en la sangre y ya digan, este va a ser líder, porque incluso hay hijos de reyes que no nacieron para gobernar a pesar de que están en esa posición. ¿Verdad? El hecho de que uno sea, por ejemplo, hijo del presidente de Guatemala o de algún país, no quiere decir que uno se traiga todo para después ser el próximo presidente, ¿verdad? Eso a algunos rasgos se heredan, pero es una decisión de buscar ser líder. Entonces, para ser un líder, pues hay ciertas características, condiciones que se tienen que cumplir, ¿verdad? Entonces, las personas con alto nivel de apertura, conciencia y extraversión y con bajo nivel de neuroticismo tienen más probabilidades de convertirse en líderes que sus contrapartes. Eso lo dijo Jude de Bono y Liz y Gerhardt. Entonces, a ver, esto último no tanto nos interesa, ¿verdad? Pero es por darle el crédito a quien dio este contenido. Entonces, nivel de apertura es qué tanto nos abrimos a los demás o podemos socializar con los demás. Un líder tiene que ser una persona sociable, con conciencia. Si no nos llevan a líderes corruptos, que creo que en Guatemala hemos visto a muchos líderes de este tipo, que ven primero sus objetivos que los objetivos del bien común, ¿verdad? Entonces ahí falta conciencia. Para ser un buen líder tenemos que ser conscientes.
Extraversión se refiere a la capacidad de tratar con grupos de personas, a desenvolvernos frente a un grupo, frente a una reunión, frente a todo un ejército. Por ejemplo, los comandantes no pueden ser personas tímidas, que les dé miedo hablar en público si tienen que hablarle a un batallón completo. Entonces, y se necesita bajo nivel de neuroticismo. Ningún líder va a ser bueno si a la primera presión en el trabajo se pone a gritar, se pone nervioso, no sabe qué hacer y los trabajadores pagan el precio. Entonces, recuérdese que todo jefe tiene que ser un buen líder. Si no, no camina el asunto. Y en eso va involucrado que sepa manejar sus emociones. El neuroticismo o el ser neurótico no sirve para un buen control de los trabajadores o un buen liderazgo. Entonces, tiene que ser una persona muy abierta, consciente y extrovertida y con un buen control de sus emociones. Si usted quiere ser un buen líder, tiene que trabajar en esos aspectos. Entonces, los individuos con alto control y supervisión de sí mismos, o sea, que se adaptan su conducta a la situación social, se vuelven líderes con más frecuencia que los que tienen un bajo control. O sea, aquellas personas que son, ¿cómo decirles? Muy inflexibles. O sea, sí existen ese tipo de líderes que son inflexibles, que uno les trata de ayudar a cambiar su mentalidad o les quiere dar ideas, pero no permiten nada porque son totalmente cerrados. Entonces, es un poco complicado. Miren, los líderes tienen que manejar la situación social, su conducta a través de ella. Por ejemplo, si un presidente va a un pueblo, a una aldea indígena acá en Guatemala, va altanero, va a tratarlos mal, a no respetar sus tradiciones, pues hemos visto muchos casos en que los vetan y ya no los dejan entrar a sus aldeas porque no les gusta la forma en que son tratados. Entonces el líder tiene que ser flexible y manejar su conducta. Por ejemplo, si va a ir a un lugar así, pues tiene que tratar con respeto a las personas, no importa el lugar, ¿verdad? Si sea una aldea indígena, no indígena, igual tiene que tratar con respeto a todos, ¿verdad? Hay que manejar una buena conducta en cualquier situación social. Entonces, por ejemplo, un líder, hablemos de un presidente, tiene que manejar tanto la situación social alta, ¿verdad? Los compatriotas, las personas del parlamento, las personas, los otros presidentes de otras naciones, o sea, tiene que manejar esa situación social, pero también tiene que ponerse en la situación social de su país, de las personas humildes, de la que es la fuerza de trabajo de su patria, ¿verdad? Entonces, tiene que manejar muchas situaciones sociales y poder adaptarse a cada una, porque, ¿verdad? Aquí en nuestro país ya sabemos que hay pueblos que realmente vetan a las personas y le dicen, bueno, si lo miramos acá, ya sabe qué le va a pasar. Eso también puede ser un poco complicado. Entonces, los líderes tienen que tener esa flexibilidad social. El caso del presidente, pues, sería uno de los más claros, ¿verdad? Para su campaña, qué no prometió, que a dónde no fue, y ahorita, pues, es diferente que ya está en el poder, ¿verdad? Pero los líderes tienen que tener esa capacidad de adaptación de su conducta a la situación social. Entonces, aquí estamos viendo varias características. Si a usted le cuesta llevarse con los demás o, ¿cómo decirle?, involucrarse o, no sé, congeniar, pues es un impedimento para ser un buen líder. Hay que lograr esa conexión con los demás. Y recordar que ser líderes no es solo mandar. A ver, según ustedes, ¿qué es lo que tiene que hacer un buen líder? A ver, al menos 3 cosas que todo buen líder deba poder hacer. Escuchar, Eso es muy importante. Muy bien, me gustó mucho esa primera participación. Hay que poder escuchar. ¿Alguna otra habilidad que tenga que tener un líder? Comunicar. La observación.
Muy bien, comunicación y observación, ¿verdad? Claro que sí, son opciones válidas. Todo buen líder tiene que observar la situación y pensar con la mente clara para poder llevar a sus subordinados pues al objetivo que tengan en conjunto. Para eso tiene que tener esa capacidad social, esa apertura, esa extroversión, ¿verdad? Son parte de las características de un líder. Pero no son las únicas, ¿verdad? Las personas también más inteligentes tienen más probabilidad de ser líderes que las personas menos inteligentes. Esto fue lo que dijeron estos tres señores. Ahora, quiero aclarar aquí. No es que, es que soy tonto, nunca voy a ser líder. No existen las personas tontas, sino existen personas con inteligencias distintas. Entonces, a veces somos malos para matemáticas, pero somos muy buenos en música. Eso nos hace personas inteligentes, pero tenemos más fortalecida la inteligencia musical. Entonces existen ya van como por 8 o 10 inteligencias en las que ahí pueden revisar la teoría de Edward Gardner, que nos habla de inteligencias múltiples. Personas que son muy buenas bailando tienen la inteligencia kinestésica, ¿verdad? Yo esa inteligencia, pues como que no nací con ella porque no puedo bailar, me cuesta mucho. Entonces, hay inteligencias más desarrolladas que otras. Lógica, matemática, a mí se me da bien. Lingüística, pues también, pero inteligencia musical, ahí sí estoy, pero perdida. No es mi fuerte, pero hay, por ejemplo, las personas que son buenísimas en botánica, con los animales, tienen la inteligencia naturalista. Hay personas que son muy buenas reflexionando, meditando, son en la inteligencia intrapersonal. Y hay personas que son buenísimas socializando con los demás, pues ahí está la inteligencia interpersonal. Y esas dos son parte de la inteligencia emocional, ¿verdad? Entonces hay muchos tipos de inteligencia, ¿verdad? No, aquí no vamos a tomar lo general. Hay personas que uno dice, es que ese presidente no logra con nada o ese diputado, ¿por qué está ahí? Pues resulta que está ahí por ser inteligente, no para hacer su trabajo, sino para convencer a la gente, porque sí que lo convenció en la campaña, ¿verdad? Le prometió el cielo y las estrellas y ustedes le creyeron, todos les creímos y votamos por ellos. Fue una persona inteligente. Tenía inteligencia lingüística porque sus discursos convencían al mundo entero. Tenía inteligencia interpersonal porque supo relacionarse y ganarse a todos los demás, pero le faltaba inteligencia para hacer su trabajo, ¿verdad? Ese es el caso de muchos políticos en nuestra nación y en Latinoamérica, ¿verdad? Entonces los elegimos porque parecen ser hasta brillar en la campaña electoral, pero ya cuando los elegimos decimos, ¿y por qué lo voté por él? Pues sí era inteligente para convencernos. Entonces, hay tipos de inteligencias que les sirven a las personas para convertirse en líderes. Y las personas que carecen de esos tipos de inteligencia, pues les cuesta un poquito más llegar a ser líderes. Resulta más útil considerar patrones de capacidades y rasgos de personalidad que considerar capacidades y rasgos individuales. Quiere decir que a la hora de ver a los líderes, pues se estudian los patrones y capacidades generales que presentan estas personas a ver las individuales, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a elegir un gerente para nuestra empresa, por ejemplo, vemos que cumpla con las capacidades que todo gerente debe tener. No estudiamos tanto así la capacidad individual de la persona. Eso tal vez se descubre conforme vemos su trabajo. Pero es parte de la selección de personal, ¿verdad? Las pruebas psicológicas son estandarizadas, no hechas para cada individuo, sino para un estándar. Entonces, pero bueno, para ser líderes entonces hay que tener la inteligencia necesaria para ello, sea la interpersonal o sea pues la ideal para el tipo de líder que vaya a ser la persona. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. No, profesora. Muy bien. Pasemos entonces acá, al desempeño de un líder. Acá viene la contraparte de la teoría del surgimiento de un líder.
Ahora vamos a hablar del desempeño de un líder, o sea que los líderes también se pueden hacer. Entonces, a diferencia del surgimiento, que se refiere a la probabilidad de que una persona se convierta en líder, o sea, que tenga lo necesario desde que nació para ser un líder, el desempeño de un líder se refiere a la idea de que los líderes que se desempeñan bien poseen ciertas características que no poseen aquellas que no tienen un buen desempeño. O sea, hay características de los líderes que nos dicen que sí es un buen líder o que no es un buen líder. Recordemos que todo lado positivo tiene su lado negativo. Que hay líderes buenos y hay líderes no tan buenos. Entonces, veamos. Bueno, no sé si puedo cambiar de diapositiva o si alguien está copiando. Aún no. Vamos a esperar entonces. Entonces, miren, es realmente, a veces es frustrante ver a personas que tienen toda la capacidad para ser buenos líderes, pero no la aprovechan y no lo son. Y vemos a personas que les falta la capacidad, pero ahí están, tienen el deseo de poder, la necesidad de adquirir poder y se convierten en líderes, aunque no sean buenos líderes. Entonces, eso siempre va a haber. Basta con ver un salón de clases. Siempre hay un alumno que lidera porque es amable, porque ayuda a los demás, porque le va bien en los exámenes y bueno, es un líder que es positivo. Incluso pues a la hora de elegir presidente todos pensamos en esa persona, pero siempre va a haber un líder negativo. Aquel alumno que le gusta pues a provocar el desorden, ¿verdad? Pues, no en todos los salones hay, pero en algunos sí. Y se ve bien marcada la persona que nunca quiere colaborar y todo, y lidera un grupo para que tengan la misma actitud. Entonces, no siempre van a haber líderes positivos. Igual en las empresas, a veces grupos de trabajadores que se rebelan o actúan distinto porque tienen un mal líder. Entonces, bueno, son situaciones que se dan. Ustedes me dicen si ya puedo cambiar. Ahí tenemos dos definiciones, la de surgimiento de un líder y desempeño de un líder. Son dos cosas diferentes. Ya sea. Veamos, ¿qué tenemos que encontrar en un líder? Tienen que haber ciertos rasgos de su personalidad, la extroversión, la apertura, la agradibilidad, o sea, que le agrade a los demás, la conciencia, se relacionan positivamente con el desempeño de un líder y el neuroticismo lo hace de forma negativa. O sea, hay condiciones buenas y hay condiciones malas. Aquellos líderes neuróticos que medio miran que uno se atrasó media hora en entregar algo y ya están dando gritos por toda la empresa, eso pues es un tanto negativo. No sé si ustedes han visto la novela de Betty la Fea. Ahorita me vino a la mente un ambiente empresarial. A ver, pongan la manita si alguien la vio. Miren, ahí está. 3, 4, la mayoría, ¿verdad? Es un clásico. Bueno, gracias por poner la manita, la podemos quitar. En la novela de Betty la Fea, pues vemos un sector empresarial bastante pintoresco, ¿verdad? Yo creo que en una empresa donde nos vayamos a reunir al baño para hacer a contar chismes, pues no se nos despedirían, ¿verdad? Pero la cuestión es que era necesaria para la trama. ¿A qué vamos ahí? Yo creo que recordarán a don Armando, líder muy querido, era el presidente de la empresa, pero tenía un defecto terrible. Las pobres secretarias corrían cuando lo oían gritar y era impulsivo y gritón y neurótico. Bueno, esa es la parte negativa de ser un líder. Si ustedes veían al padre de él, si es que se recuerdan de don, ¿cómo se llama el papá? No me recuerdo.
que la vi hace años. Bueno, don Roberto, ¿verdad? El papá de don Armando era totalmente diferente, ¿verdad? Una persona agradable, muy querida por todos, escuchaba, sabía llevar una reunión y tenía la paciencia de escuchar a todos, muy diferente de don Armario, entonces, de don Armario, de don Armando, perdón. Entonces, ahí estamos viendo características de líderes muy distintas. Entonces, don Armando podía ser un buen líder, bueno, ni tanto, pero su neuroticismo sí le provocaba problemas y al final su misma impulsividad pues lo llevó a todo el drama de esa novela, ¿va? De perder la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, si lo vemos así, realmente podemos tener todos los rasgos para ser un buen líder, pero hay que tener control de sí mismos. Si somos neuróticos, si nos cuesta adaptarnos a los cambios y todo eso, pueden ser problemas para ser buenos líderes. El segundo rasgo que hay que tener es la capacidad cognitiva, ¿verdad? Que es más importante cuando el líder no se distrae en situaciones estresantes y cuando tiene un estilo de liderazgo más directivo. Se refiere a tener la capacidad de concentrarse en el trabajo, aunque haya estrés, aunque haya otras situaciones, y que el liderazgo sea firme, directivo, sensato y bien dirigido a los objetivos de la empresa. Entonces, es necesario tener esa capacidad de concentración y no por una situación familiar o fuera de nuestro ambiente laboral nos afecte y no podamos ser buenos líderes. Ahora, hay ciertas necesidades que tiene un líder. La necesidad de poder. Acá le agregué la palabra moderada, porque hay personas con obsesión por el poder. ¿Se recuerdan de la primera diapositiva que les mostré hoy? Donde estaba lo del surgimiento del líder. A ver, de las 6 personas que estaban ahí, ¿cuál creen ustedes que tenía una gran necesidad de poder, que lo llevó a hacer actos pues hasta más allá de la moralidad y de deshumanidad y todo eso? Hitler. Muy bien. Estaba Hitler, ¿verdad? Imagínense llegar a acabar con la vida de 6 millones de judíos por buscar el poder de su raza, ¿vale? De convertirse en un líder pues totalitario. Entonces, la necesidad de poder es necesaria para ser un líder, pero moderada, con conciencia, ¿sí? Acá está la palabra clave, conciencia. Si no tenemos conciencia y tenemos demasiada necesidad de poder, nos puede llevar a hacer cosas malas como pues la que hizo este señor, que ya Dios lo juzgará, ¿verdad? Entonces, otra característica es la necesidad de logro. Entonces, necesitamos lograr objetivos. Un líder que no logra metas, que no tiene objetivos, no nos lleva a ninguna parte. Entonces, todo líder tiene esta necesidad de logro, necesidad de ir encaminados para ver esos objetivos logrados. Y se siente bien. E incluso un líder que tenga esa necesidad se la contagia a sus subordinados, a las personas a las que está liderando. Se siente, ¿verdad? Esa necesidad y vamos en conjunto. Cuando el líder va a la deriva, todos los demás también. Y la necesidad de afiliación de un líder, o sea, tener ese aprecio de sus subordinados y pues los líderes se buscan entre sí, ¿verdad? Para apoyarse, para tomar ideas y todo eso. Entonces hay necesidades psicológicas, hay rasgos psicológicos y hay capacidad cognitiva que hay que tener para ser líderes. Y lo último que se mencionaba también es el género. Ahora bien aquí, no quiero entrar a problemas de feminismo o machismo, ni ninguno de esos tipos. Lo que está colocado acá está basado en 3 estudios diferentes. El primero dice que a la hora de liderar no hay distinción entre hombre y mujer, sino en la capacidad de lograr objetivos. Y se ha demostrado que tanto hombres y mujeres son líderes eficaces, o sea, los dos pueden con el trabajo de líder. Sí se vio que en casos en que la actividad era muy masculina o de trabajo muy pesado, los hombres eran más eficientes.
Y las mujeres eran eficientes pues en trabajos no tan pesados y pues no tan masculinos, ¿verdad? Pero no quiere decir que no puedan liderar esas situaciones. También los hombres no quiere decir que no puedan liderar situaciones donde se requiere pues una mano más delicada o algo así. O sea, todos podemos hacerlo. Pero esta última me llamó la atención, dice. Aunque los hombres y las mujeres parecen ser líderes igualmente eficaces, un metaanálisis, o sea, sobre estilos de liderazgo, indicó que las mujeres tuvieron mayor probabilidad que los hombres de presentar conductas relacionadas con el liderazgo de alta calidad. O sea, lograr objetivos con una mentalidad serena y cubriendo todas estas, la necesidad de poder, la capacidad cognitiva y los rasgos positivos. Entonces, es una conclusión a la que llega un estudio. No quiere decir que los hombres sean malos líderes, claro que no. Ambos, me quedo con la primera parte. Ambos, hombres y mujeres, pueden ser líderes igualmente eficaces. En algunas situaciones hay líderes que pues son mejores los hombres, en otras situaciones mejores las mujeres, pero a nivel general, según un estudio, pues eran las mujeres las que tenían mayor liderazgo de alta calidad. Pero eso no quiere decir que los hombres no puedan tener este tipo de liderazgo. Claro que sí. O sea, son estudios generalizados, pero no importa el género, hombres y mujeres pueden ser líderes. Bien, no sé si puedo cambiar aquí o alguien está tomando nota. Bueno, nadie respondió. Me imagino que sí puedo cambiar de diapositiva. Ahora, como les dije, todo lo positivo tiene su lado negativo. Entonces, aquí viene los líderes no eficaces, o sea, que tengan un desempeño ineficiente. Entonces, tenemos todas estas características, ¿verdad? Incurrir en comportamiento ilegal y poco ético. Todos nuestros políticos corruptos no son buenos líderes. Evitar el conflicto y los problemas con la gente. En esto, pues, el líder no tiene que actuar diciendo es que si hago esto me voy a tener problemas con ciertas personas, ¿no? Si es lo necesario y es lo correcto, lo va a hacer. Así se le venga el mundo encima. Eso es lo que ha llevado a grandes líderes a cambiar situaciones injustas en el mundo, porque no le han temido al conflicto ni a los problemas con la gente, sino que han hecho lo correcto. Ahí está el caso de Nelson Mandela, ¿verdad? ¿Cuántos años pasó en prisión? ¿Por qué? Porque hizo lo correcto, lo que él consideraba necesario. Entonces hay que demostrar poco, bueno, algo para ser no eficaz, los que demuestran poco control emocional. Por ejemplo, gritar, ¿verdad? Recuérdense a don Armando ahí sus gritos histéricos, pues eso no es de un líder eficiente. Uy, esta palabra, miren, sobrecontrolar. Hay personas que dirigen hasta tal punto que hasta cómo visten sus empleados, que cómo hablan, que esto, que si lo hizo, si se tardó 10 minutos más. Y dirigir meticulosamente puede llevar a explotar, a hacer estragos con nuestros trabajadores, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que no controlemos bien los procesos. Hay un control de calidad, pero no sobrecontrolar, ¿verdad? Hostigar al trabajador a que haga las cosas solo como yo digo que se hacen. El trabajo, dice que el trabajador, si lo he capacitado, sabe hacer su trabajo. Otra cuestión es demostrar bajo desempeño en las tareas, tanto lo que le toca hacer como líder como a los que dirigen. Si el líder no es un buen líder, las personas no rinden también. Planeación, organización y comunicación deficientes. Si no se puede comunicar, ¿se recuerdan que les pregunté y ustedes respondieron que la comunicación era importante? Pues sí lo es. Si no se puede comunicar bien, no es eficaz. Tiene que ser muy organizado y tener capacidad de planificación.
comenzar o difundir rumores o divulgar información confidencial. Esto no lo puede hacer ningún líder y se llama, pues, ¿cómo se llama esto? Respeto, lealtad. Pues si el líder no lo tiene, ¿qué puedo exigirle a los subordinados, verdad? Entonces, ningún líder tiene que estar pues divulgando información por lealtad a su empresa o a quien esté dirigiendo, ¿verdad? Posponer actividades y no cumplir con los compromisos a tiempo, ¿verdad? El líder tiene una gran responsabilidad y es quien lleva los compromisos de la empresa y a tratar de cumplirlos en el tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, los trabajos grupales. Ustedes eligen un coordinador. El coordinador tiene que planificar y organizar. Ya todos sabemos lo que tenemos que hacer. Pero si el mismo coordinador se atrasa, no fue un buen líder en el grupo, ¿verdad? No cumplió con el tiempo en el que tenía que hacerlo. Bueno, otro problema es no adaptarse a las necesidades personales de los subordinados. Tenemos que conocer a nuestros subordinados, a las personas a las que dirigimos, para saber qué tanto podemos exigirle y qué no, ¿verdad? Si no los conocemos, podemos exigirles más allá de sus capacidades o pues desaprovechar ese recurso que está. Entonces, un buen líder tiene que fomentar y administrar el talento de sus subordinados. Para eso tiene que conocerlos. El no hacerlo nos lleva a ser líderes no eficaces. Entonces, estas son las situaciones en las que un líder, pues, es un mal líder, es un líder ineficaz y pone en riesgo, pues, los objetivos de la empresa o de la organización a la que pertenezca. Bueno, miren, esto es importante, pero también es más importante la actividad de reforzamiento 1 porque la tienen que entregar el día de hoy. Entonces, antes de avanzar, no sé si hay preguntas sobre esto. No, profesora. Vale. Muy bien, vamos a terminar aquí la grabación de la clase porque hasta que llegamos con el contenido.